Bueno, qué gusto verlos aquí. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre Celestial, te damos las gracias por ser nuestro Padre, por que siempre, Padre, estás al tanto de nosotros. Gracias por poner hambre y sed de ti y que estés aquí, Padre, para estudiar tu palabra, Señor, que es alimento para nuestro espíritu, Señor, porque como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor, porque nos queda, Padre, acudir a ti, Señor, y siempre alabarte, bendecirte, porque eres un Dios bueno, un Dios poderoso, pero también eres un Dios temible. Ayúdanos, Padre, a mantener esa comunión contigo diariamente, Señor. Sigue, Padre, guiándonos, cuidándonos y proveyendo lo necesario, Padre, para nuestras vidas, para nuestras familias, Padre. Te agradezco por cada hermano aquí presente. Bendícelos, Padre, bendice a sus familias, Padre mío, y también a los que no se han podido conectar, Señor, que también los bendigas donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Sabemos, Padre, que somos tus hijos y que tú nos usas, Padre, en cualquier lugar y en el momento preciso. Ponemos, Padre, a Armandito en tus manos, Señor, para que tú lo uses grandemente y que nos pueda dirigir en este estudio. Gracias, Padre, por todo este tiempo que nos has permitido conectarnos y aprender más de ti. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos para gloria y alabanza tuya en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Pues hoy concluimos otra etapa de la historia de Israel. Entonces, nada más dame 2 minutos, Armandito. Recuerdan que lo que hemos ido avanzando desde el Génesis, que comenzamos viendo la creación, ¿sí? Del universo, vimos la caída del hombre, luego vimos el caos, la confusión de Babilonia, el diluvio. Espérenme. Y así hemos ido avanzando. Después vimos cómo después del diluvio, cómo vino la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, la expansión de la raza humana por todo el mundo, cómo Dios llama de Ur de los Caldeos a Abraham, ¿sí? Y con ese hombre se propone formar todo un pueblo del cual iba a venir el Salvador. Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar esclava 400 años en Egipto, cosa que sucedió, pero después de 400 años él los liberaría de ahí, y cosa que sucedió también, y los liberó por mano de Moisés, los llevó a la tierra prometida. Vimos también cómo el pueblo dudó de Dios, desconfió de Dios, y Dios los dejó 40 años en el desierto, hasta que murió toda esa generación incrédula. Finalmente, bajo el mando de Josué, toman la tierra prometida, ¿sí? Y comienza un periodo que le llaman el periodo de los jueces, que dura aproximadamente 300 fracción de años, donde cada quien hacía lo que hacía. Después, cada quien hacía lo que le venía en gana. Y después pidieron reyes, ¿sí? Y ahí comienza otra etapa de la historia de Israel, que es la historia del Reino Unido. Recordamos la vida de Saúl, que fue el primer rey. Vimos toda la historia de Saúl, prácticamente todo el primer libro de Samuel. Luego, a la mitad de más o menos del libro de 1 Samuel, aparece David en la escena, que va a ser el sucesor de Saúl, ¿sí? Y la Biblia dedica prácticamente libro y medio a la vida de Saúl. Luego comenzamos primero de Reyes y nada más 11 capítulos dedicados a la vida de Salomón. Y si analizamos esos tres, entonces estos tres reyes, ¿quién fue el más grande de los tres? De acuerdo nada más a lo que les dedica la Biblia. David. Evidentemente David, pues claro. Y hoy va a concluir la triste historia del Reino Unido. Con la muerte de Salomón termina otra etapa de Israel que se llama el Reino Unido, para dar comienzo en el siguiente capítulo al reino dividido, ¿verdad? Así que pues ya más o menos te los dejé encarrerados, Armandito. Ole de torero, adelante. Gracias.
Pues vamos a empezar con el capítulo 11. Precisamente hoy termino en un capítulo de una forma muy desagradable, muy triste para la historia de Israel. Vamos a ver que, bueno, hemos estado viendo en capítulos anteriores todas las glorias de Salomón, todo lo bien que hasta ese momento se había portado, había construido el templo, había hecho muchos sacrificios, pero en este capítulo vamos a ver que la piedad de su gloria, bueno, vamos a ver cómo cae en la apostasía a través de tantas mujeres que tuvo, que fueron fueron 1000, dice aquí la escritura que fueron 1000 mujeres, 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Y esto lo orillaron a alejarse de Dios, alejarse del Señor, y por consiguiente, el Señor le había dicho que evitara precisamente tener tantas mujeres porque se iba a desviar su corazón. Además, que evitara mezclarse con mujeres paganas, con mujeres de otras tribus, de otros pueblos, porque iba a caer en la idolatría, y eso fue lo que le pasó a Salomón. Por desgracia, dice aquí que no nos da cuenta de su arrepentimiento, y al parecer murió enemistado con Dios. Pues es muy triste esta situación, pero así es el capítulo que vamos a ver. Empezamos con el versículo 1. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho que los hijos de Israel no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí hacemos una pausa. Y lo que nos está comentando aquí en las escrituras, que precisamente el Señor ya le había prohibido tener relación con muchas mujeres. Sabemos que es una mujer para un solo hombre o un hombre para una sola mujer. Sin embargo, algunos dicen que tuvo muchas mujeres porque con esto trataba de mantener la paz con las demás ciudades, con los demás pueblos. Otras nos dicen que era para, pues, cuestiones políticas, para enterarse de qué es lo que hacían las demás reyes o las demás naciones por medio de las mujeres. Pues él sacaba, ahora sí que le sacaba la sopa, pero pues sea por una cosa o por otra, cayó en desobediencia al Señor y le hicieron pecar. Y no solo eso, estas mujeres eran extranjeras. Menciona aquí que eran moabitas, que eran adomitas, etcétera, las cuales desviaron el corazón de Salomón. Estaba viendo un comentario que decía que antes de la inauguración del templo, ya empezaba Salomón a desviarse por tantas mujeres. Y bueno, y por desgracia, pues lo llevaron a la idolatría. Esto nos hace ver que es muy, muy triste porque supuestamente en el Medio Oriente así se usaba en tener harem. De acuerdo a los reyes, que el que tenía su harem más grande daba a entender que tenía muchas posiciones, que era de mucha importancia, ¿no? Pero eso era en las naciones paganas. Israel, supuestamente, bueno, fue el pueblo escogido y no se les permitía, pero pues fue una desobediencia de parte de Salomón. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta?
acerca de esto o que quieran ahondar algo, Juan Carlos. Bueno, aquí de entrada yo veo que aquí no se nos muestra claramente cómo siempre el mundo está en contra de lo que Dios determina, ¿no? O sea, en Romanos nos dice que no os conforméis a este siglo. Y aquí vemos que aunque eran las costumbres paganas de aquel tiempo, a los ojos de la gente pues, era lo normal. Pero estaba la palabra de Dios escrita que decía, prohibía a un rey tener mujeres y sobre todo extranjeras. Extranjeras. Bueno, y porque iban a desviar su corazón hacia la idolatría. Y eso exactamente fue lo que pasó con, con Salomón, ¿no? Vemos cómo eso se repite en el mandato en el Nuevo Testamento de no unáis en yugo desigual, ¿no? Entonces, aquí vemos que aunque la sociedad ante los ojos de la ciudad sea algo permitido, aceptado, si Dios dice eso no se debe hacer, no se debe de hacer. Y triste, pero de todos modos, aún así, por cuestiones políticas eh, 1000 mujeres se me hace una exageración, en serio, una exageración. Por mucho que fuera por alianzas políticas, yo creo que ahí se conjugaba la vanidad de Salomón, su lujuria, sus estrategias políticas, todo se juntó en Salomón, digo, y es un final triste el de Salomón, ¿no? ¿Qué Sí, opinas más tú, Leti? ¿Cómo ves? No, pues sí, realmente es triste, ¿no? Ver cómo comenzó Salomón, ¿sí? Y cómo vamos a ver ahorita que Armandito nos diga cómo terminó, pero hasta ahorita estamos viendo que realmente él desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque se empezó a llenar de soberbia, de avaricia, y empezó a hacer de todo lo que Dios le había dado su abundancia, empezó a ser su Dios, ¿no? Entonces, toda esta soberbia hizo que en lugar de darle la gloria y la honra a Dios, se la daba él mismo, ¿sí? Empezó a decir yo, empezó a crecer su yo, ¿sí? Su egoísmo, y entonces se dio gloria a él mismo y no le dio la gloria a Dios. Y eso es lo que puede pasar con nosotros, ¿no? Es muy fácil si no tenemos nuestra comunión diaria con Dios, empezamos a decir yo, ¿no? Y todo lo que hacemos para Dios o lo que hacemos para los demás, empezamos a decir, es que yo soy muy buena, pero realmente no. Debemos darle la gloria a Dios. Soy esto porque yo soy pecadora, pero gracias a que Cristo me rescató, ahora puedo hacer con su ayuda lo que Él quiere, ¿no? Mientras estemos en comunión con Él. Pero Salomón perdió la comunión con Dios. Increíble que Salomón haya escrito antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Cuando uno anda ensoberbecido, a Dios no le cuesta ningún trabajo sacar su alfiler y desinflarnos, pero estrepitosamente. ¿Tú cómo ves, Brendis? Sí, aquí yo pienso que la providencia de Dios, ¿no? Porque si Él permite las cosas también es por un fin. A final de cuentas, esto que vemos en la Biblia, la vida de David, la vida de Saúl, ahorita de Salomón, nos está sirviendo a nosotros como un espejo, ¿no? Para ver lo que vivió Salomón y Dios se lo permitió escribir para que nos lo enseñara a nosotros, ¿no? O sea, eso me parece maravilloso porque nosotros debemos aprender de los demás. En este caso de la vida de Salomón debemos aprender lo que él vivió, su soberbia, su arrogancia, su varonilidad, todo eso, pues nosotros, Dios nos lo está escribiendo, nos está diciendo, ten cuidado porque aquí está escrito. Si le pasó al hombre más sabio del mundo, a ti te puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos humilla, pero nos humilla para engrandecer, para darle gloria a Él, pero y para que nosotros aprendamos, ¿no? Porque nos ama. Entonces, me parece que aquí Salomón nos está dejando un legado muy importante, que es inspiración de Dios a final de cuentas, ¿no? Porque de Él viene todo lo bueno para nosotros. Por eso Pablo dice ahí en el Nuevo Testamento, así que el que crea estar firme, mire que no caiga, porque es muy fácil criticar a Salomón, pero cualquier descuido nos puede pasar algo a nosotros igual, de igual manera. O sea,
es una advertencia. Por eso me gusta la Biblia, porque no solamente las cosas buenas quedaron registradas. ¿Cómo dijiste la vez pasada? La Biblia Que la Biblia no esconde, ¿no? No esconde, sonaba otra cosa. Sí, no esconde nada. No esconde nada. no esconde nada, nada esconde. No esconde nada. No esconde nada. No esconde nada. O sea, todo lo muestra, los errores aún de los hombres escogidos por Dios, sus errores, ¿no? Pero eso no es para que nosotros pudiéramos, pues sí le pasó a David, le pasó a Salomón. Al contrario, para tener cuidado, porque si a hombres, grandes hombres entregados a Dios les pasó esto, pues si bajamos la guardia, y eso es claro, ¿no? Si bajamos la guardia, fácilmente cae uno, fácilmente. Tenemos ahí nuestra carne que siempre se revela en contra de los deseos del Espíritu. Somos privilegiados porque tenemos ya la palabra de Dios. Claro. Y ellos no eran privilegiados porque no la sabían, que tenían a Dios Claro, directamente, ¿no? claro. Pero nosotros aquí ya estamos aprendiendo a través de la palabra y la verdad es que desaprovechamos mucho al no leer la palabra de Dios, porque aquí está la sabiduría, ¿no? Es mayor nuestra responsabilidad entonces, ¿no crees? Porque eso Claro. tenemos escrito ya y así que Sí, y ahorita acabas de decir algo importante, Brenda. Realmente descuidamos una salvación tan grande, teniendo el tesoro de la palabra, que Dios nos la ha dejado para que la escudriñemos, o sea, escarbemos todos los tesoros que tiene para nosotros. Así, igual que a veces actuamos igual que Salomón, Dios le dio tanta abundancia, tanta riqueza y la descuidó. Igualmente nosotros, Dios nos ha dado su palabra y a veces descuidamos el escudriñarla, ¿sí? Y si nosotros tenemos nuestro tiempo a solas con Dios, a veces lo hacemos ya nada más para cumplir, para callar nuestras culpas, para decir, bueno, ya cumplí, y pensamos que ya la leí, ya me va a ir bien, pero realmente tenemos que ver el fondo de lo que Dios quiere. Dios quiere estar con nosotros. ¿Sí? Y a veces Dios está esperando ahí a que estoy esperándote. Sí, pero es que tengo urgencia, tengo esto, tengo lo otro. Y Dios sigue esperando ahí hasta que ya le dedicas un poquito de tiempo, ¿no? Entonces creo que eso nos debe animar a nosotros a ver que Dios siempre me está esperando porque quiere estar conmigo, quiere enseñarme esos grandes tesoros, ¿no? Y a Salomón le dio tesoros en abundancia y a nosotros nos da más, como dices tú, nos ha dado su palabra, que si escudriñamos podremos encontrar todas esas piedras preciosas, ¿no? Pero a veces, ay, damos por hecho, ahí está la Biblia, ¿sí? La leo para callar mi conciencia, ya cumplí, ¿no? Pero realmente eso no es lo que Dios quiere. una de las características de un cristiano genuino es lo que dice el Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? O sea, uno puede estar leyendo la Biblia, como dice Leti, por callar conciencia, por legalismo, incluso por legalismo. No, tengo que leer mi Biblia. No, no es porque tenga que leer mi Biblia, es que es mi delicia leer la Biblia. ¿Por qué vamos el domingo a la iglesia? ¿Porque alguien nos obliga a ir o porque realmente nuestra delicia está en ir a la iglesia los domingos? Es una delicia, ¿no? Entonces, no es porque tengo que, sino quiero ir, deseo, es mi delicia, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos Leti y yo mucho. Si alguien más quiere comentar algo, Uriel, Pati, Xochitl, bienvenidas. Hermano, Adelante. aquí yo veo que también a Dios al decirle que no tenía que convivir con tantas mujeres y que en algún momento al hacerlo, ahí se ve que tiene uno que elegir sus amistades, ¿no? Porque pues finalmente, como dicen, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Al estar con los inconversos. Entonces, aparte ahorita estaba pensando en que Salomón fue el que escribió los proverbios, ¿no, hermano? Sí. Entonces, Libro de entonces, pero aquí, a lo que escucho, el capítulo habla de que muere Salomón, o sea, ya había escrito entonces los proverbios.
pero entre esta faceta, él en medio, vaya con tantas mujeres, o cómo va como la ¿Secuencia? secuencia, exactamente. Pues mira, justamente hoy comentaba yo con Leti eso. No sé si ustedes leyeron algo al respecto. O sea, llegué a la conclusión que necesito estudiar un poco más, porque yo digo, si esto nos está hablando del ocaso de la vida de Salomón, ¿en qué momento escribe Eclesiastés y Proverbios? Que evidentemente es un reflejo de sabiduría, o porque MacArthur dice que lo escribe Los 50. Salomón en el ocaso de su vida. Entonces, pero yo creo que fue ya en el ocaso del ocaso del ocaso de su vida, porque antes de eso, pues vemos que anda ahí construyendo altares a sus mujeres y todo. No sé si alguien leyó algo al respecto, pero sí, a mí también me llama la atención. Bueno, ¿en qué momento exhibe tanta sabiduría? Bueno, Eclesiastés sí suena a alguien que ya vivió los dos lados de la moneda, el lado bueno y el lado malo, y llega a la conclusión de que todo es vanidad. Sí, todo es vanidad. Y Proverbios, pues no sé en qué momento los haya escrito. Había que, no sé si alguien haya leído algo al respecto, pero es una buena pregunta y de verdad que vale la pena investigar cómo fue la cronología, la secuencia de la vida de Salomón, porque el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, ¿sí? Pero recuerden también una cosa, a veces se puede tener sabiduría y carecer de dominio propio. Puedes saberte la Biblia de memoria y carecer de dominio propio, que no sabes aplicar, a pesar de que el conocimiento no lo sabes aplicar en el momento adecuado, ¿sí? Y además no solamente en el momento adecuado, sino siempre debes de aplicar el conocimiento bíblico, no nada más cuando andas de buenas, ¿sí? Cuando te sientes bien. El conocimiento bíblico, la sabiduría bíblica hay que aplicarla siempre. Entonces pienso que por ahí también, a pesar de que Salomón tenía esa sabiduría, fallaba en aplicarla. Es como si hoy en día alguien se supiera la Biblia de memoria y no aplica ningún versículo a su vida, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero bueno, esto es una conjetura de primer de Juan Carlos. No sé si alguien haya leído algo al respecto, porque sí está interesante la pregunta. Yo leí algo acerca de que Salomón escribe ya al final de su vida el libro de Eclesiastés, pero lo triste es que no menciona ningún arrepentimiento hacia Dios. Es ese, nada más, bueno, estuve leyendo parte de lo que es el libro de Eclesiastés y sí menciona vanidad de vanidades al principio y todo es vanidad, pero ninguna clase de arrepentimiento hacia Dios. Y eso sí es muy triste. Yo creo que seguramente se nos va a aclarar un poco más el panorama cuando lleguemos al libro de Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés. Y también el de Cantares, que también ahí habla de cosas de mujeres y todo esto. El de los cantares. Porque en los proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Entonces, no he leído nada, es una conclusión, que Salomón fue escribiendo los proverbios a través de toda su vida y se fueron recopilando al final, que de todos modos proverbios es palabra de Dios, inspirada por Dios, sí, porque como dice ¿cómo se llama? En Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Entonces es sabiduría que nos deja a nosotros para que, como prevención, ¿no? Antes de que te dé o caigas en algo, te está previniendo, ¿no? Por ejemplo, en esto de que tuvo muchísimas mujeres. ¿Cómo habla en los primeros capítulos de Proverbios? Aléjate de la mujer extraña. Si la ves en la esquina, no voltees ni siquiera a verla. No creas en sus blandas palabras, que te lisonjee, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a caer en sus garras. Al principio, el pan, ¿cómo se llama? Te vas a ver bueno, pero después va a ser muerte, ¿no? Entonces, todo eso que él escribió, sí, como dice Brenda, nos sirve a nosotros para prevenir, ¿no? Para prevenir todas esas cosas que acaban con la familia, que acaban con familias enteras, ¿no? Entonces, creo que Salomón pasó por todo eso y lo dejó escrito para beneficio de nosotros.
Fíjate, aquí ahorita que mencionan los proverbios, dice en Proverbios 5, un consejo que está dando Salomón a su hijo, dice Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Está hablando de la esposa en sentido metafórico. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. O sea, andarás regando semen por cualquier lado. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias, que en realidad en el hebreo sus pechos, te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre, esa palabra recréate es embriágate siempre. O sea, como un hombre que está hablando de esto de monogamia, poligamo, ¿no? O sea, Polígamo. bueno, es que, ¿cómo dije yo? Poli. Poligamo, es que poligamo es peor que polígamo. Oye, pero Sí, yo sí. pienso que Dios permitió esto por algo, o Claro. sea, era el pecado de Salomón definitivamente, pero Dios dijo, bueno, ¿quieres atascarte en el lodo? Atáscate, pero voy a dejar evidencia de lo que te pasó para que los demás lo sepan, ¿no? Entonces yo pienso que es uno de los atributos de Dios, el decirte, ¿sabes qué? No peques porque va a pasar esto, pero ¿quieres hacerlo? Hazlo. Pero ¿sabes qué? Esto va a quedar, en el caso de Salomón, esto va a quedar escrito para que tú sepas lo que te va a pasar y lo que vivió Salomón. Entonces, a mí me parece maravilloso que Dios aún usa nuestros pecados para poder enseñarnos, ¿no? No, y además también hay otra cosa. Por ejemplo, Pablo en Romanos 1 menciona que cuando uno no toma en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? No se queda de brazos cruzados, te entrega a pasiones vergonzosas, a mentes reprobadas, para hacer cosas que no convienen, ¿no? Como lo explica Pablo ahí en Romanos 1. O sea que, como dices, Brendy, si Dios dice, ¿quieres atascarte en el lodo? Atáscate ahorita que hay lodo. Y ya como juicio de Dios. Y todo porque dice, y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, no lo reconocieron, Dios los entrega a mentes reprobadas y todo, ¿no? Bueno, continúale, Armandito. ¿Quién quiere algo? ¿Tú, Pati, querías decir algo? No, pues retomando lo que comentaba Brenda, así llama la atención precisamente que siendo, bueno, Salomón siendo reconocido como uno de los hombres más sabios, no nada más digamos, de su pueblo, ¿no? Sino de la historia de muchos otros, tuvo una debilidad. Fieles en el sentido de que la palabra de Dios no es nada más mientras podemos quedar bien con la gente, ¿no? O sea, sabemos que tenemos situaciones en las que tenemos que aplicarla y pues a veces no lo hacemos sabiamente. ¿Y cómo podemos actuar de una forma que nuestras acciones den testimonio en lo que creemos, ¿no? O sea, es una responsabilidad en la que también, pues Salomón, pues fue débil, ¿no? En el sentido de que el testimonio que él tenía para las mujeres de otros pueblos, pues dejaba mucho que desear, ¿no? Pues de su fidelidad a Jehová, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nuevamente nos recuerda que, pues que seguimos, ¿no? En la carne, que no somos, pues inmunes al ataque del pecado y que tenemos que pues tener con nosotros esa medicina, ¿no? Que es la palabra de Dios para estarnos recordando constantemente que tenemos que servir a un Dios y que Él ve nuestros corazones, Él ve nuestros pensamientos, Él ve nuestras intenciones, Él ve todo de nosotros y precisamente porque conocemos de ese Dios, pues es que el compromiso todavía es mayor, ¿no? Porque Él escudriña nuestros corazones y aunque por fuera nosotros, así como Salomón por fuera era un rey y tenía poder y tenía pues sabiduría, a lo mejor en algunos casos que era superficial, bueno, por dentro también tenía cosas pues que Dios detestaba, ¿no? Entonces, pues, híjoles, son muchas enseñanzas, mucho que llevar en el corazón y tenerlo presente también en la mente de pues cómo tenemos que agradar a Dios, no nada más de palabra ni de conocimiento, ¿no? Sino también de acción.
¿no? Que nuestras acciones, pues no le quiten honra y gloria a Dios, ¿no? Porque es nuestro compromiso como creyentes también. Nada más. Bueno, pues ya vimos entonces cómo termina Salomón sus días y cómo reacciona Dios entonces luego, Armandito. Muy bien. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Vamos a retomar del versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez que escucho esta palabra de hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estaba leyendo que es una especie que quiere decir que es traidor a Jehová. Hizo una traición a Jehová. Dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Aquemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esto sí está muy tremendo. Al principio había leído que decía que Salomón no había intervenido o no había participado en la adoración a los ídolos. Pero después vemos que sí, bueno, que está escrito que sí, que sí tuvo participación. Y varios de estos ídolos menciona que es Astoret, Milcom, Quemón y Moloc, y se mencionan entre los dioses abominables. Astoret era más conocida como Venus, era la diosa de la fertilidad y la guerra. Quemos era el dios nacional de los moabitas y a veces pedía sacrificios humanos, en especial el hijo primogénito de la familia. Y Moloc era una deidad amonita que también demandaba sacrificios humanos y por lo general pedía el sacrificio de los niños, que estaba estrictamente prohibido por la ley. Y también menciona que edificaba lugares altos. Se dice que el monte que estaba frente a Jerusalén, donde precisamente edificaba estos altares, era el monte de los olivos, que era el que estaba exactamente frente a Jerusalén. Y esos lugares altos no fueron destruidos hasta que llegó uno de los reyes, que más adelante vamos a ver. Estamos viendo cómo las propias mujeres arrastraron a Salomón a sus cultos diabólicos, a sus cultos, no, bueno, se puede decir que son satánicos, cultos prohibidos. Y vemos ahí, hay otra falla de Salomón, pero se menciona que ya cuando él era viejo, estamos hablando de que cerca de los 60 años, porque no, al final vamos a ver que no cumplió ni los 60 años cuando él murió, o aproximadamente los 60 años. Y a estas alturas ya de tener sus 58, 59 años, ya estaba viejo, sí, uno ya se considera viejo. Y esto, si su padre David vivió más tiempo, fue porque, bueno, aparte de que el Señor tuvo misericordia con él, él sí tuvo arrepentimiento, se arrepintió y vivió un poco más. Pero Salomón, parece que lo acabaron las mujeres y nunca se arrepintió. Oye, Armandito, Sí, adelante. una pregunta, una pregunta. Ya Sí, ves Uriel. que no se hablan de muchos hijos de Salomón. Era a lo mejor porque todos los quemaban, ¿no? Los ponían en sacrificio, ¿no? Porque para tener tantas No mujeres, menciona aquí. Sí, eran tantas mujeres. para Más tenerlo adelante tenían vamos a... cada una. Sí, ¿verdad?
aquí menciona solamente a uno de sus hijos, que es Roboam. Más adelante vamos a hablar de él. Pero sí, efectivamente, no, bueno, no llegué a leer nada acerca de si sacrificaban o no sus propias mujeres a sus hijos. Pero ¿Cómo digo, eran ya el hecho idólatras? de... Sí, 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 sí. Por ejemplo, uno de los dioses pedía el sacrificio del primogénito y Moloch pedía el sacrificio de los niños, ya fuera primogénito o no fuera primogénito, pero era pues pecados abominables, ¿no? Entonces, a lo mejor era No porque no mencionan tenían tanto precisamente. tiempo por lo mismo de que los sacrificaban, pues es más o menos, ¿no? Parecido. Está bien, Armandito, gracias. No, y apoyando Sí, lo que dice a, Uriel, a los, como dice, no lo menciona la Biblia, pero es probable, es probable. es probable, sí. Las mujeres eran paganas y adoraban esos dioses que exigían el sacrificio de un recién nacido, pues es probable que, y sí, Pero solamente eran las sacerdotisas las que sacrificaban a sus bebés. Por eso las sacerdotisas, eran como las amantes de los dioses, ¿no? Entonces, yo digo que nada más, bueno, quién sabe, tampoco he leído nada, ¿no? Pero tienen razón, puede ser que pase. Pero yo escuché eso de que las sacerdotisas eran las que tenían hijos con quien sea y eran las que sacrificaban, pero pues, quién sabe. También hay que leer al respecto, también es una buena observación de Uriel para son investigar. lecturas que pues, sí requería estudiar un poco más, pero finalmente no excusa a Salomón, ¿no? Aunque Salomón, como dices tú, es probable que dices que no participara. Bueno, dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Así que Agarra la pata, ¿sí? Salomón, pues ya es que Brendis decías que la reina de Sabá tuvo un hijo con Salomón, ¿no? Sí, ya ves que comentábamos. Es que se hacen muchas especulaciones de Salomón por todo lo que vivió, pero pues no está escrito en la Biblia también. La gente rumora. Ándale. Es que no era congruente, ¿sí? Que Salomón, teniendo a Jehová de su lado, dándole tanta abundancia y todo, si quisiera agradar más a las mujeres, levantándoles altares en los lugares altos para que fueran y sacrificaran, en lugar de que Salomón quisiera traerlas a la fe de Jehová, que quisiera que se convirtieran, ¿no? Es ahí lo incongruente de la fe de Salomón. Bueno, es lo incongruente y a la vez congruente, porque alguien que anda alejado de Dios nunca va a traer a nadie a Dios si anda alejado de Dios, y ese era el caso de Salomón, ¿no? Y él quería agradar más a sus esposas que a Jehová. O sea que era hasta mandilón salió. Síguele, hermanito. Sí, sí, nada más para comentar al último que estos lugares altos no fueron destruidos hasta el tiempo del rey Josías. Eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes. O sea que durante buen tiempo estuvieron adorando a sus dioses ajenos. Bueno, continuamos con el versículo 9. Y aquí viene lo interesante y viene el juicio de Dios. Le viene la sentencia a Salomón. Es el 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aquí vemos que ya tuvo 2 oportunidades de arrepentirse Salomón, y en la tercera fue la definitiva. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. El 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí nos está hablando de Jeroboam, su siervo, que ahorita vamos a hablar también un poquito más adelante. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Quién era su hijo? Jeroboam. Pero no romperé todo el reino, sino que haré una tribu para tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí hacemos otra pausa. Comentábamos que se había aparecido 2 veces a Salomón y le había comentado precisamente previniéndole
que no siguiera a dioses ajenos. Pero vemos que Salomón no se repitió, no hizo caso, o hizo caso omiso de la advertencia. Y en la tercera ocasión, que posiblemente se le haya mandado la sentencia por medio de un profeta, dice que que iba a dividir el reino. Ahorita les comento esto. Haría dos cosas: cortaría a Israel de la tierra y abandonaría el templo. ¿Recuerdan que él vivía en el templo, en el tabernáculo? Bueno, pues eso es lo que le estaba advirtiendo Jehová a Salomón. Si tú no te apartas de los dioses ajenos, así como tú te has rebelado en contra mía, te has sublevado, así se sublevará parte de tu familia contra ti y se va a dividir. Menciona precisamente que solamente una tribu le iba a dejar a Salomón. ¿Cuál es esa tribu? La de Judá, que incluso era la más grande en número, y por lo mismo tenía el más territorio. De hecho, se menciona que eran dos, Judá y Benjamín, pero como Benjamín era muy chica, se unió y se le consideraba solamente la tribu de Judá, o la tribu sureña de Judá. Hay otra tribu un poco más chica también, pero esta también se fue hacia el norte. No recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, pero también le dice que no, por amor a David, su padre, no, él no iba a ver la división de su reino, sino que hasta que él muriera, él iba a dividir el reino, ya que su hijo Jeroboam, Roboam, ya estuviera en su poder. Entonces sí lo dividiría. Y esa división le iba a provocar precisamente Jeroboam. Si no mal sí se pronuncia así, Jeroboam, ¿verdad? Que fue uno de sus siervos y uno de los siervos principales de Salomón, al cual le tenía mucha confianza. Pero más adelante también vamos a ver cómo se las manejaba este Jeroboam. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Nada más para reforzar tu comentario de que se le apareció las dos veces, fue una vez en Gabá y otra en Jerusalén. Exactamente, sí. En Gabá, exactamente, y en Jerusalén. Ya la tercera, posiblemente haya sido por medio de un profeta, que fue el que dio la sentencia. Sí, hermanito, gracias. ¿Algo que se me haya pasado? Comenta Matthew Henry que, y es probable que así sea, lo que les decía yo, que si escribió el libro de Eclesiastés, Salomón tuvo que haber sido en el ocaso del ocaso del ocaso del ocaso. Y Matthew Henry comenta que después de que Dios le habló a Salomón diciéndole, te voy a quitar el reino porque no seguiste los estatutos de tu padre, que él vino al arrepentimiento, a la confesión, a pedir perdón, y que ahí fue cuando escribió el libro de Eclesiastés. Esto, bueno, es un comentario de Matthew Henry, pero me parece coherente y congruente de que pudo haber sido así, porque el que escribe Eclesiastés como que habla con conocimiento de causa, ¿verdad? Él dice ni las riquezas, ni la fama, ni la sabiduría. Finalmente todo es vanidad. Lo que importa es obedecer a Dios, ¿no? Entonces es probable que lo escribió ya, pues qué, en el mero caso. Pero bueno, adelante, Armandito. Muy bien. Bueno, dice el versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba, aquí hablo un poquito más atrás, cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos, mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Se dice que posiblemente fueron 8,000 varones durante 6 meses, a los cuales pasó a cuchillo este Joab, por órdenes de David, desde luego.
Dice el 6. Dice, porque 6 meses habitó a Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho pequeño. Y se levantaron bueno, hasta aquí le vamos a parar. Habla de Hadad, un edomita, el cual se dice aquí que cuando David entró a su pueblo a exterminarlos, mandó a Joab, a que le diera muerte a todos los varones, y precisamente dice que fueron 8,000 varones, en los cuales les dio cuchillo durante los 6 meses que estuvieron ahí. Este era muy joven, era muy chico. Los siervos de Hadad alcanzaron a esconderlo, a rescatarlo y se lo llevaron más adelante por las tierras de abajo del sur de Jerusalén hasta llegar a Egipto. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el 18, y se levantaron de Madián. No, perdón, es el 17. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho pequeño. El 18, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. Y de la hermana de Tafenes le dio a luz un hijo, Genubat, el cual destetó Tafenes en la casa de Faraón. Y estaba Genubat en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, es que ya había muerto, y que había muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. En el 22, Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? Que procuras irte a tu tierra. Y él respondió simplemente: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Bueno, habíamos comentado que cuando Hadad era un niño, vio toda la masacre que hicieron en su pueblo, y sus siervos lo alcanzaron a rescatar y se lo llevaron a Madián. Ya habíamos comentado que Madián precisamente estaba al sur de Jerusalén, atrás de la montaña donde recibieron los 10 mandamientos. Y de ahí se fueron para Egipto. En Egipto, pues, como él era de sangre real, o era el hijo del rey de Edom, el faraón lo acoge muy bien en su casa. Incluso cuando crece, le da por esposa a la hermana de la reina, ¿no? A la hermana de la esposa del faraón. Y comenta que pues tuvieron hijos y crecieron. Y cuando él se entera, ya cuando es grande y se entera de que muere David y de que Joab también ha muerto, y al parecer creo que ya Salomón pues ya andaba también en las últimas, o por lo menos ya no tenía la bendición de Jehová. Y pues ahorita es el momento para tomar venganza. Y se regresó a su pueblo. Precisamente, dice el comentario que no lo menciona aquí la Biblia, pero al parecer le ocasionó muchos problemas a Salomón. Un poquito más adelante lo vamos a checar. Bueno, ¿algún comentario aquí que tengan ustedes? Aquí le pasó a Hadad igual que a Moisés, ¿no? Pero
Moisés lo usó para bien, o sea, porque quiso ayudar a su pueblo, pero aquí Hadad lo va a usar al contrario, ¿no? Para molestar a Salomón. Porque Tomar Dios lo venganza. escogió así, Faraón, exacto, por venganza. Sí. Sí, miren, hay una cosa, miren, Dios ya se le advirtió a Salomón, ya se la sentenció. Y vemos aquí cómo Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo su plan, porque mira, en el versículo 14, o sea, Hadad no se levantó nada más porque quiso, dice aquí. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad de Domita. ¿Quién lo levantó? Dios. Dios, sí. Hadad era instrumento de Dios para darle en la torre a Salomón. Checa el versículo 23, que ahorita seguramente nos vas a comentar. Dios también levantó por adversario a Salomón a Rezón, ¿sí? Ya lleva ahí 2 adversarios, y es Dios quien los está levantando. O sea, se termina el reinado de... Y luego vean lo que dice el 29, el tercer instrumento humano que va a utilizar Dios. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam en Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Agías Silonita, ¿sí? Entonces, ahí vemos 3 instrumentos que Dios va a utilizar en contra de Salomón, ¿sí? Entonces, aquí vemos una cosa que cuando Dios va a castigar a alguien, utiliza instrumentos humanos. ¿A quién utilizó para castigar a todo el pueblo de Jerusalén, de Judá? A nuestro buen amigo Nabo, ¿no? Nabucodonosor. Para castigar al reino del norte, al reino de Asiria. Entonces, Sí. Dios utiliza instrumentos humanos también para llevar a cabo sus planes cuando va a disciplinar a alguien. Bueno, pero síguele, hermanito. Sí, cómo no. ¿Qué menciona también que este rey, este faraón, también había, en algún momento invadió Jerusalén? Y más adelante posiblemente lo vayamos a ver. Bueno, en el versículo 23 nos quedamos durante en el 23. Sí. Dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, otro adversario. Precisamente como dices tú, el Señor toma a las personas, aunque sea por venganza, pero los utiliza para su propósito. En este caso era un propósito para dar un escarmiento a Salomón por su idolatría, por su rebeldía. Entonces, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Elíada, el cual había oído de su amo Hadad-Jezer, rey de Soba o de Sobá, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Sobá. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey de Damasco, en Damasco más bien. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Bueno, al parecer este cuate, que es Geser, de verdad quedamos que el razón, sirio, dice aquí, otro adversario de Salomón. Dice que cuando David derrotó a Hadad-Jezer, príncipe del territorio sirio, de Sobá, este Rezón se hizo cargo del remanente de las tropas y vivió de los despojos y de la rapiña, hasta que Salomón comenzó a ser un despreocupado. Dice, entonces se apoderó de Damasco, donde fue hecho rey, y siguió enemistado con Israel durante todo el reinado de Salomón, especialmente después de la apostasía de este. Aquí nos vamos a marcar precisamente de Rezón. Dice que menciona aquí que Siria en los siglos noveno y octavo antes de Cristo fueron de una superpotencia. Y pues le causó muchos problemas a Salomón. También no lo menciona, pero sí, si ustedes leyeron algo acerca de esto, Juan Carlos, ¿no tienen algún comentario? Bueno, yo veo, por ejemplo, Hadad, Rezón y el otro. Rezón. Ellos eran, al lado de Salomón, eran 2 don nadie.
que qué podían haberle hecho dos donadie a un rey tan poderoso como Salomón. Y si la causa es que le causaron problemas, no fue porque, es porque Dios, o sea, porque Salomón se había enemistado ya con Dios. Entonces, más bien Dios los estaba energizando, los estaba utilizando sus malos deseos para darle un correctivo a Salomón, ¿no? Salomón. Oye, aquí también vemos que ellos eran enemigos como exteriores, ¿no? Y como dices, no le hacían ni cosquillas a Salomón. Sin embargo, le causaron problemas porque al final de cuentas el reino de Salomón era de paz, ¿no? Como dice su nombre, Shalom es paz. Shalom. Entonces aquí ya estos dos pues ya le estaban empezando a picar la cresta a Salomón. Pero ahora su enemigo interior de las mismas tribus de Israel, Jeroboam, era, yo creo que ese fue el enemigo quizás más fuerte que pudo haber tenido Salomón, porque era interno, era de su propia gente. Entonces yo creo que aquí es donde más pudo haber afectado a Salomón interiormente. Además, porque Jeroboam, Dios le dijo a Jeroboam a través del profeta que él iba a ser el próximo. Y cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Así Se cumplió. vamos a llegar ahorita. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, continuamos entonces. ¿Algún otro comentario? Entonces continuamos en el versículo 26. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, que significa leprosa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa de la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le recomendó todo el cargo de la casa de José. Sabemos que a Jeroboam lo había puesto a cargo de la leva, la cual consistía en que todas las naciones extranjeras iban a hacer los trabajos forzados, y él estaba precisamente en la casa de José, que eran las tribus de Manasés y de Efraín. Salomón ahora sí que lo había visto, él era, a diferencia de Saúl, que Saúl, si veía que alguno era apto para la guerra, lo jalaba y lo ponía a su disposición y le daba algún cargo. Y Salomón lo que hacía es que se veía que había gente activa, trabajadora, pues su trabajo lo recomendaba, y eso fue lo que hizo con Jeroboam. Pero vamos a ver que Jeroboam también se las gastaba, porque le va a pagar mal todo esto, ¿no? Dice aquí en el 29, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos los dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Bueno, les comentaba que Jeroboam se las gastaba. Cuando Salomón lo puso a trabajar en la casa de José, en las tribus de Manasés y de Efraín, para lo de Levita, y cuando estaban construyendo, dice aquí que andaba construyendo la ciudad de Milo, este Jeroboam ha empezado a hablar mal, o se expresaba mal de Salomón, haciendo ver que Salomón era un despiadado, que era un cobrador de impuestos muy desagradable,
él empezó a jugar chueco, a hablar mal de él, a distorsionar para que la gente se fuera en contra de Salomón. Claro que cuando ya el profeta Abías lo encuentra, pues ya la gente estaba disgustada. ¿Qué hace el profeta? Todo lo que le dijo el profeta, que le iba a dar las 10 tribus, que él iba a ser un rey, eso me atrevo a pensar que valentonó a Jeroboam, y fue que se le puso al frente a Salomón. Más adelante lo vamos a ver, y también estuvo a punto de matar a Salomón. Pero aquí hay algo muy interesante. Los profetas, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, tenían la costumbre de hacer las cosas ejemplificándolas, vamos. Rompe su túnica en 12 pedazos y le da 10, dándole a entender que él va a gobernar a las 10 tribus de Israel. Jeroboam era de la tribu de Efraín, la más, se dice aquí que era la más noble después de la de Judá, la más honorable, se puede decir, después de la de Judá. Y le dice, bueno, pues tú vas a ser rey de esas 10 tribus, no te metas con las demás, pero tampoco vas a ser rey inmediatamente, sino hasta que Salomón muera. Esto se le advierte para que no trate de apoderarse de las tribus de Judá. Judá, como ya vemos, estaba compuesta por la tribu de Manasés, de Benjamín y Judá. Y las demás tribus, que era la parte del norte de Israel, le iban a corresponder, él iba a gobernar, ¿no? Pero también le advierte que esto lo hace no por méritos de Jeroboam, porque no era una blanca palomita, sino por darle un escarmiento a Salomón, para que viera que exactamente como decía Juan Carlos hace rato, lo que el Señor decreta, eso se cumple. Y se cumplió. Más adelante vamos a ver cómo se cumplió. ¿Tienen algún comentario, Brendis, acerca de esto? No, ya que hayas leído algo que se me haya pasado. No, todo bien. De hecho, pues vemos que por amor a David, su padre, no lo hizo cuando él vivía, ¿no? Porque ya cuando muere Salomón, ya es cuando se divide el reino, ¿no? Pero por amor a David, precisamente. Y bueno, y la verdad es que Jeroboam no estaba diciendo mentiras. Salomón llegó a ser un dictador en el sentido de que les cobraba muchos impuestos a la gente, y ya la gente ya no aguantaba, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, estaba diciendo la verdad, pero, como dices, Jeroboam fue un instrumento de Dios para enseñarle a Salomón, ¿no? Que estaba pecando, ¿no? Más que nada, pero es todo. Bueno, y también vamos a ver que precisamente por amor a David, esa tribu de Judá iba a pertenecer precisamente a la casa de David, donde más adelante iba a venir el Mesías de la tribu de David, de la casa de David. Menciona aquí que va a poner un correctivo a Salomón o a la casa de David, pero no por todo el tiempo, ¿no? Esta maldición se va a terminar cuando llega Jesucristo precisamente como Mesías. Ahí se termina. Y también se va a cumplir algunas cosas o lo que está por cumplirse en el milenio. Cuando venga en la segunda venida de Cristo, todo se va a cumplir de acuerdo a como lo decretó el Señor. Oye, Armandito, yo aquí tengo una duda. Entonces, las 10 tribus se las iban a dar a Jeroboam. Una para el hijo de Salomón, Roboam. Y la otra era, ¿sí?, la tribu de los levitas. Los levitas, prácticamente vivían en todas las tribus. En cada tribu había unos levitas que eran los que se encargaban de enseñar la ley de Dios. Pero en sí, tampoco se le iba a dar a Jeroboam, la tribu de Leví, porque no tenía tierras. Ellos estaban dentro de las 48 ciudades,
de Israel, dentro de cada tribu, ¿no? Ok, sí, Sí. esa era mi duda nada más. Sí. ¿Cuál era la 12ª? Era la de los levitas. La Gracias, La de los hermano. levitas, exactamente. O Pero sea, tampoco se le iban a dar a Jeroboam porque ellos No, no esta están- es independiente, claro. lo que pasa es que a Judá le tocaron porciones de los levitas porque los levitas, como dijiste, estaban esparcidos por todo Israel. Entonces, Israel. los que originalmente estaban en Judá y en Benjamín, así, esos se quedaban ahí. Y los que Sí. Sí, estaban sí. en las tribus de más arriba, pues esos iban a quedar donde estaban. Por eso se dice que le tocó Judá a Roboam y Benjamín y los levitas que vivían ahí. O sea, Así es. el del sur se formó por la tribu de Judá y la Y tribu Benjamín. de Benjamín. Y los levitas que vivían antes de la división del reino, que vivían en esa zona, esos se quedaron ahí. Para los del norte. Gerardo, gracias. Oye, bueno, síguele, hermanito. Si no, Sí, no, sí. síguele. Dice, no perderás de todo. Una tribu, la de Judá, la más numerosa y fuerte de todas, quedará adherida a la casa de David por amor a Jerusalén, edificada por David, y de su templo, edificado por Salomón. Eso no irá a parar a manos extrañas, o por lo menos hasta el momento no iba a parar en manos extrañas, sino ya vemos que después de la apostasía. Bueno, nos quedamos en 35, ¿no? ¿Dónde? ¿en cuál nos quedamos? ¿Al 29? 37. 37. Ah, no, en el 33, perdón. Dice, por cuanto me ha dejado y me han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey y todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Del 35 dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, como habíamos comentado, y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Aquí habla sobre una lámpara, que esa lámpara va a ser Jesucristo. A través de la tribu de Judá, de la casa de David, va a surgir el Mesías. ¿Te acuerdas que en una ocasión te pregunté por qué se le decía a Jesús el león de Judá? Ahora ya entendí el por qué. Porque viene de la casa de Judá, de la tribu de Judá. De ahí salió. La casa de David estaba dentro de la tribu de Judá. Y viene siendo una lámpara para poder iluminar a toda la humanidad, ya cuando nació Jesucristo. La luz del mundo. Eso fue lo que yo entendí. Así es. ¿Tienen algún comentario acerca de esto? Ajá, pero el león de Judá ya es cuando Jesucristo viene por segunda vez, ¿no? Ah, por la segunda vez. Yo Eso es lo que pregunto. No, sí, pues viene como león, como viene a reinar. a reinar. Se llama de Judá porque finalmente David venía de la tribu de Judá y Jesús viene de descendiente de David, entonces, por lo tanto, Jesús es de la tribu de Judá. Así es. Que se va a cumplir. Así es. Entonces, pero aquí vemos una cosa. Dios le dice a Jeroboam, te voy a dar el reino, pero no todo. Nada más 10 tribus. Te lo voy a dar, pero no ahorita, hasta que se muera. Hasta que muera Salomón. Sí. Entonces, eso explica el versículo 40. No te escuché, perdón. No, digo, ahorita que lleguemos al versículo 40, pues ahí vamos a Sí. ver qué pasó. Sí. Bueno, versículo 37, ya casi terminamos. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey de Israel. Y prestaréis oído a todas las cosas que te mandaré. Y anduvieres en mis caminos e hiciere lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos
y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Y yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Aquí, bueno, vamos a leer hasta el 40. No, hasta aquí nos quedamos. Precisamente aquí, en estos versículos, le está haciendo una advertencia a Jeroboam, ¿no? Que le va a dar las tribus de Israel, las 10 tribus, pero siempre y cuando Jeroboam mantenga los estatutos del Señor, que igual que lo hizo con David, igual que lo hizo con Salomón, advirtiéndole que si se alejaba de Jehová, si se alejaba de Dios, también le iba a ir como en feria. Pero si se mantenían dentro de los estatutos y dentro de la obediencia, él estaría con ellos para siempre. Precisamente dice aquí en el último de los versículos, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Esto nos quiere decir que por escarmiento pues va a dividir el reino de Salomón y lo va a afligir. Y vemos que cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y se los lleva cautivos por 70 años, pues sí los afligió, pero no fue para siempre. Regresan a Jerusalén y esta maldición se acaba cuando llega Jesús a la tierra. Cuando llega Jesucristo, fue lo que yo entendí. No sé si esté mal o me puedas corregir, Juan Carlos, en este. Bueno, yo creo que cuando dice no para siempre, está hablando del reino mesiánico. Diciéndome, Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, toda su vida ha vivido oprimido. Entonces, a la fecha hoy, muchas naciones le traen ganas a Israel y todo. Entonces, cuando dice no para siempre, será cuando Cristo regrese a reinar. En su segunda venida, entonces, en su segunda venida. Correcto. Bueno, vamos a leer el versículo 40. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Tal parece que Salomón se enteró de lo que se proponía Jeroboam y pues quiere matarlo, ¿no? E igual que sucedió con Saúl, cuando se enteró de que David había sido ungido para ser rey de Israel, también lo anduvo matando o persiguiendo durante mucho tiempo. Igual, tal parece que al rey más sabio de la tierra, se le olvida que lo que el Señor decreta se va a cumplir, y háganle como le hagan, pues no va a ir nada en contra de la palabra de Dios, sino que se va a cumplir porque se va a cumplir. Eso no lo tomó en cuenta Salomón. Ya para que tratara de matarlo, quiere decir que ya Salomón ya se había alejado bastante de Dios y ya no era un rey tan sabio, sino que pues ya le andaba fallando el sistema, ¿no? Falta de fe. ¿Perdón? Digo, falta de fe, ya el último de Salomón. Sí, ya estaba alejado de Dios completamente. Exactamente, sin fe y bueno, pues esto es muy triste, ¿no? Para un rey tan sabio como Salomón. Ahora, fíjate un comentario, Armandito. El profeta Agías. Ahí es. Bueno, yo digo Agías, pero no importa. Agías. Como la H es muda. Sí. Ahías o Agías. Agías. Bueno. Se encontró con Jeroboam. Fue un encuentro privado entre los dos nada más. O sea que nadie sabía eso. ¿Por qué Salomón después quiere matar a Jeroboam? Porque obviamente se enteró. ¿Y por qué se enteró? Agías de chivatón, seguramente que era el mismo Jeroboam, que ya se le quemaban las habas por tomar posesión. Y esto llega hoy desde Salomón y Salomón quiere cambiar el plan de Dios, pero ya vimos que, ¿sabes por qué? Yo creo que quiso cambiar el plan de Dios, Armandito,
Porque no estuvo los sábados en el estudio de los atributos de Dios y no sabía nada acerca de los decretos de Dios. Cuando vimos que los decretos de Dios, lo que Dios dice se cumple y no hay ni poder humano ni satánico Sí, que pueda cambiar un plan de Dios. Cuando Dios dice esto va a ser, eso va a ser. Y como dices tú, aunque te vayas a bailar a Chalma, nada va a cambiar. Es como, nada va a cambiar. Sí, exactamente. así Le es. gusta o no le gusta o a quien no le gusta. Exactamente. Sí, sí, sí. Y a Salomón Sí. no le gustó, pero ni modo. ¿Y cómo es la carne que luego quiere uno hacer las cosas a su modo y es cuando ahí viene el mal para uno? Sale peor todavía. Les quieren hacer a su modo y salen, no salen como uno lo espera, como uno lo esperaba. Así es. Pero bueno, esta también es una lección. Vamos a leer los últimos 3 capítulos, versículos, perdón. Precisamente hablan sobre la muerte de Salomón. Y es muy triste porque nomás hay 3 versículos de él. Sí. Dice, los demás hechos de Salomón, posiblemente aquí hable de uno de sus libros, ¿no? Dice, y yo llegué a escuchar que hay un libro que se llama Los Hechos de Salomón, el cual ya no existe. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Perdón, no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón, que es una interrogante. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Estos 3 versículos pues, son muy pocos acerca de toda la sabiduría que tenía Salomón y todo lo que hizo, ¿no? Pues construyó el templo, tuvo un reino glorioso durante 40 años. Sin embargo, pues se nos dice que pues nada más vivió a los 60 años y gobernó 40 años, del 931 al 900, aquí tengo la fecha. Si no, Al mal no recuerdo. 722. Exactamente, sí, fueron los 40 años antes de Cristo. No, de 40, perdón, de Es, los 40 de Salomón. sí, Me confundí. El sí, reinado de de Salomón. Salomón fue del año 970 antes de Cristo al 70 al 930. Cristo. Ah, Al 930, sí, porque sí. fueron 40 años. Así es. Muere y fue sepultado con honores y fue enterrado en la ciudad de David, del monte Sión. No es cierto, en el monte Sión, no. Sí, en el monte Sión, ahí estaba la ciudad de David. Pero es muy triste, aquí hay algo que les quiero leer, ya por último. Dice, la vida de Salomón tuvo un final trágico. Dios lo bendijo grandemente, pero permitió que las dádivas divinas tomaran el lugar de Dios en su corazón. El problema no estribó en que el Todopoderoso le haya dado tantas cosas, sino que en que Salomón, a pesar de que tenía toda la sabiduría para dominar sus tentaciones, escogió amar más las dádivas que al dador de ellas. El hombre mejor calificado para vivir con éxito escogió hacer lo contrario. Dice aquí, ante los ojos de Dios, el éxito en la vida no proviene automáticamente de poseer sabiduría, sino de aplicarla a la vida personal. El éxito espiritual no depende solamente de la perspicacia, sino también de las decisiones que se tomen. Y esta es una buena lección para nosotros el día de hoy. Pues podemos, como decías tú hace rato, podemos conocer la Biblia entera y los versículos, pero si no los aplicamos a nuestra vida, es muy difícil, una vida muy triste, un vacío. No tiene uno el espíritu que deseamos precisamente para poder agradar a Dios. ¿Pueden hacer algún comentario acerca de estos últimos 3 versículos? Sobre la vida de Salomón, pues ya la resumimos. ¿Tienen algún otro comentario?
No, pues yo nada más lo que me llevo de parte de todo el capítulo es de que debemos de ser obedientes al Señor y estar leyendo la palabra de Dios y hacer lo que Él manda. Y bueno, a veces tenemos equivocaciones, pero tratar de hacer lo mejor en nuestros hermanos, ayudarlos y hacer las cosas como Él dice, porque si queremos hacerlas a nuestro modo, pues no, nada más no se va a hacer nada. Entonces, ¿de qué sirve que estemos estudiando la palabra de Dios si vamos a hacer las cosas a nuestro modo? Y es peor, porque nosotros ya conocemos del Señor y sabemos y conocemos su ira del Señor. Entonces, nos conviene, digo, no nos conviene, sino debemos de hacer las cosas como el Señor lo dice, por nuestro bien y para alabar y sea para gloria del Señor. Amén. Amén, amén. Sí, sí, sí. Pues yo, Sí, no, definitivamente el final de Salomón es triste. es triste. Nada más le dedica la escritura a su muerte. Digo, para un hombre con tanta sabiduría y todo, y cómo terminó, pero pues bien dice el dicho, cuando veas, ¿cómo va ese dicho? Cuando veas las barbas de tu vecino crecer, echa las tuyas a A remojar. algo así, ¿no? Cuando ves las bravas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Algo así. Sí, o sea, Sí, sí, hay que estar toma nota. A ver, alertas. déjenme rematar con esto. Bueno, a ver, me hace un comentario mientras preparo aquí. Resumir gráficamente esto. No, pues bueno, yo lo que puedo comentar es que a través de estos tres reyes que hemos estado viendo, ¿sí? A todos y cada uno sí se les dio indicaciones. Desde Deuteronomio nos comentaba Brenda en Deuteronomio 29 que dijo, ¿sí? Que cada rey tenía que tener una copia de las tablas, de todas las instrucciones de Dios para que cada noche la leyera, ¿sí? O sea, no eran ignorantes, ¿sí? Entonces la leyeran y pudieran cumplir su voluntad y sus propósitos, ¿sí? Y eso me queda claro que a nosotros nos ha dejado su palabra para que también, ¿sí? La escudriñemos, la leamos, ¿sí? Que reflexionemos en ella, que también la memoricemos, ¿sí? Porque en determinado momento que pasemos por circunstancias difíciles, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos memorizado para que podamos enfrentar las tentaciones, ¿sí? Es como si fuera un SOS espiritual, ¿no? En ese momento de que te necesitamos la ayuda, viene la palabra de Dios. Y recuerdo David, que David en los Salmos, en el Salmo 119:11 escribió, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces creo que realmente la palabra es viva, es eficaz y que si estamos en ella podremos enfrentar las situaciones de nuestra vida, ¿sí? Ahora, si nos alejamos de ella, vamos a apostatar como lo hizo Salomón, ¿no? O sea que es una línea muy delgada, realmente. Entonces, mientras más permanezcas en la palabra, más hambre, más sed te da. Y como decía Juan Carlos, entonces va a ser nuestra delicia, no nuestra obligación, sino nuestra delicia. Amén. Y nada más para ver lo que hemos ido recorriendo, porque gracias a Dios, ahí vamos avanzando. Acuérdense que los que empezamos desde Génesis, lo que les decía al principio, la creación, la caída del hombre, ¿sí? Luego la catástrofe, el diluvio, el mundo no se compuso, vino la confusión de Babel, la torre, y así hemos ido avanzando, como Dios toma a Abraham, la línea roja, acuérdense, es que es de donde van a ser Jesús, Abraham, Isaac, Jacob, que después cambia su nombre a Israel, ¿sí? De sus 12 hijos, Judá, de donde viene la línea mesiánica, cómo terminan en Egipto, ¿se acuerdan? Y después Dios los saca de Egipto por mano de Moisés, los trae 40 años en el desierto y los lleva finalmente. Aquí vemos que es un Dios de pactos, Dios de que cumple promesas, ¿no? Les prometió la tierra de Canaán y se las va a dar, ¿sí? A pesar de su desobediencia. Aquí vemos antes de que sucedió la muerte de Moisés, Josué cruza al pueblo el río Jordán, cruza el pueblo, comienza el periodo de los jueces, ¿sí? Después del periodo de los jueces, eso es lo que se llama aquí, comienza el Reino Unido, lo que hemos estado viendo desde Primera de Samuel. Saúl reina 40 años, David y Salomón. Y aquí termina lo que se llama el Reino Unido. Ya lo que va a seguir después es esto, el reino dividido, ¿sí? Aquí están las 2 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá.
¿Qué pasa con el reino del norte? Va a estar fascinante también el libro de Lo que falta de Reyes y Segunda de Reyes, porque he leído, yo no he leído mucho esto del libro de los reyes y bueno, va a ser una buena oportunidad para empaparnos más de esto, ¿no? Lo que puedo adelantar de lo que yo he leído es que de los reyes del norte, todos salieron malos, todos. Y de los reinos del sur, uno que otro bueno nada más, uno que otro bueno. ¿Sí? Vemos que como el reino del norte es cautivo, llevado cautivo por Asiria, y todavía Dios le dio como 150 años al reino del sur para arrepentirse, y les mandaba profetas y no obedeció. Miren, aquí está Roboam, el primer rey, que salió peor que Salomón porque de les Salomón. peor los impuestos. ¿Sí? Por cierto, se me olvidaba comentar que Roboam venía hijo de una extranjera, no de una mujer israelita, sino de una mujer extranjera. Exactamente. Bueno, nada más un adelanto de el reino del sur termina cautivo en Babilonia, que ya estudiamos el libro de Daniel, ¿sí? Daniel, sí. Los saca después de 70 años, los regresa, ¿sí? Hasta llegar al libro de Malaquías y luego ya entramos al Nuevo Testamento. Bueno, nada más era ya para ir reafirmando lo que hemos ido avanzando poco a poquito, pianito, lo que hemos ido avanzando en este estudio del Antiguo Testamento, pero al menos a mí en lo particular ha sido de bendición porque no puedo decir que tenía lagunas, tenía mares de ignorancia en cuanto al Antiguo Testamento y poco a poco se han ido aclarando y eso te ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento cuando conoces la historia del Antiguo Testamento. Además dice que quien ignora la historia está condenado a repetirla. Por eso qué bueno que estemos aprendiendo la historia de Israel porque hubo tantos errores, pero para nuestra advertencia quedaron escritos. Adelante, ¿quién más? Bueno, pues aquí vemos que Jehová detestaba, era abominación para él la idolatría, ¿no? Y algo que Salomón hizo, pero a todos los dioses les puso sus altares con tal de tener a sus esposas contentas, ¿no? Y eso lo vemos desde el principio, desde Génesis, lo vemos hasta el final de nuestros días, la idolatría es la abominación de Jehová y nosotros bueno, creo que nosotros ya lo entendimos, por eso estamos aquí. Sin embargo, vemos que el mundo está cada vez peor en eso, ¿no? Entonces, qué tristeza es que no podamos tener el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Y bueno, pues esta apostasía pues ha terminado con muchos reinos, los ha destruido y no lo hemos entendido, ¿no? Han pasado tantos años que aún seguimos en el mismo camino. Bueno, siguen en el mismo camino porque nosotros sabemos que eso es pecado y si lo hacemos, pues lo hacemos deliberadamente, ¿no? Ahorita ya tenemos ese conocimiento. Entonces, Dios es un Dios celoso y Él nos quiere para que le adoremos, ¿no? No para que adoremos otros dioses. Entonces, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver que la idolatría, la apostasía es lo peor, lo que aborrece Jehová es abominación para él, ¿no? Y vemos que Salomón pues lo hizo deliberadamente, ¿no? Qué triste. Y bueno, que esto sea un ejemplo para nosotros, para que no lo hagamos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo con unos familiares, no voy a decir quiénes, veo que nos enseñan capítulos de la Biblia, pero no los entienden. O sea, nada más los leen, piensan que Dios es un amuleto que si nada más lees esas partes de la Biblia, ya con eso vas a librarla. Y no vemos que Dios no es un amuleto ni es un llavero. Dios es un Dios grande, poderoso, fuerte. Si conocemos sus atributos y su carácter, podemos saber de qué Dios estamos hablando. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues esto nos enseña, gracias por esta palabra, porque la verdad es que las pedradas están a todo lo que dan y debemos aprender de ellas, ¿no? O sea, sí nos cae la pedrada, pero lo importante es reconocer que estamos equivocados, porque si no reconocemos que estamos mal, vamos a seguir en la equivocación. Excelente exposición, Armandito, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y gracias a Dios porque me ha dado un poquito de entendimiento para poder poder exponer el tema.
al principio, de plano, o me ponía muy nervioso, o no daba una, o se me iba el avión. Ahorita, gracias a Dios, ya Al principio, poco a poquito. al principio Armandito decía, mejor échenme a un toro. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Miren, el mundo está como está, ¿sí? Por la siguiente razón. El problema número uno del mundo es la idolatría. Idolatría. Ahora, la palabra idolatría no solamente se refiere a adorar imágenes, no. El hombre nace con un corazón idólatra. Y si ese corazón no adora a Dios, termina adorándose a sí mismo. Y entonces el mundo está como está porque el hombre se adora a sí mismo. Es su propio ídolo. Se pone por encima de Dios, ¿sí? Eso es idolatría. Y cuando el hombre se pone por encima de Dios, es la razón por la cual el mundo está como está. Sí, porque no hay temor de Dios. Como dices, Brendis, pueden leer 1000 versículos y todo, pero nadie se salva por leer versículos de la Biblia. Se salva uno por poner su confianza en Jesucristo y conocer al único Dios verdadero, porque dijo Jesús, porque en él está la vida eterna, ¿sí? Entonces es bien importante que aún tener un concepto de Dios que no es el que nos enseña la Biblia, eso es idolatría. Tener un concepto de Dios a nuestra imaginación, estás adorando a un Dios que no es Dios. Y eso es idolatría. Y esa es la razón por la cual el mundo está de cabeza, ¿sí? Claro. Oye, Japi, ya por último, perdón, ya lo último. Veo aquí que hay mucha profecía, o sea, por ejemplo, vemos aquí mucha profecía, pero no de la que ya se cumplió, sino de la que apenas se va a cumplir, ¿no? O sea, es fascinante, la verdad, leerlo porque esto, o sea, habla acerca del milenio, de la casa de David, de cuando va a venir Jesucristo, ¿no? Y entonces, si entendemos todo esto, pues yo creo que ya vamos avanzando bastante, ¿no? Es que te digo lo que te digo, la Biblia es como un rompecabezas, como cada pieza encaja en su... Está hablando, por ejemplo, de una lámpara que va a salir de David, que va a alumbrar a todo el mundo, pues esa lámpara es Jesucristo. Cuando dice, no apartaré el reino de la casa de David para siempre, está hablando del reino mesiánico, ¿verdad? Pero poco a poco lo va entendiendo uno, poco a poquito. Nos vamos a morir y no nos hemos graduado todavía. Por eso creemos que realmente la Biblia, el centro es Jesucristo. De principio a fin, la Biblia trata de Jesucristo. Amén, nuestro glorioso Redentor. Bueno, pues alguien más, ya para irnos a... Y es tan importante Jesús que hay una historia antes de Cristo y otra historia después de Cristo. Es nuestra historia personal, antes de Cristo y después de Cristo también. Te quedaste congelado, Armando. Se quedó congelado. O maravillado. O ya te dormiste, Armandito. Los ojos cerrados. Vamos a cantarle, despierta. ¡Ah, mira! Adelante. Angie, tú un comentario, Xochitl, Uriel, Pati, quien quiera comentar algo. Yo me quedé pensando en que, por decir, los proverbios que son tan hermosos, y cuando aquí trata que pues Salomón en cierta manera hizo lo contrario y la idolatría, y le dijeron que no tuviera relación con ciertas mujeres, y él hizo lo contrario, pues lo veo de fuera, ¿no? Una ventana, y digo, la carne otra vez vuelve ahí como a relucir, y pues sí me sorprende, pero pues como decíamos en el estudio, tenemos que nosotros ahora que está esa ventana abierta, pues meditarlo y tener dominio propio para pues no fallar, es un gran compromiso, y más porque estamos ya leyendo las escrituras y ya teniendo ese conocimiento, pues la verdad es que sí nos debemos de exigir. Ese es mi comentario. Pues muy cierto lo que dices, Angie, y justamente en la iglesia vamos a empezar el capítulo 7 de Romanos, donde habla santificación,
Y aquí es donde uno se pregunta, a ver, mujer casada, ¿por qué tu esposo, a pesar de que es cristiano, no es perfecto? O tu esposo cristiano, ¿por qué a pesar de que tienes una esposa cristiana, por qué no es perfecta? ¿Por qué sigue pecando? ¿Por qué como hermanos en Cristo todavía seguimos pecando si se supone que ya morimos a la esclavitud del pecado, ya hemos muerto a la ley? Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué sigo pecando? Ahorita que mencionabas la carne, vamos a hablar de la carne y no de lo caro que está. Esa carne que mora en nosotros, que nos lleva a hacer justamente lo contrario de lo que Dios quiere. Y contra esas obras de la carne es contra las que hay que luchar en el poder del Espíritu. Pero bueno, eso ya lo veremos en la iglesia, ahora que estamos viendo Romanos. Pero sí es interesante. Algo debe pasar porque es una lucha. Mira, si tú luchas con tu pecado, es que eres cristiana, porque el incrédulo no lucha contra su pecado. Al contrario, se deleita y lo celebra. Solamente el verdadero cristiano cuando peca está que se lo carga la chimoltrufia de que no puede, ya no aguanta más, hasta que viene y se pone a cuentas con Dios. Es una de las características de un genuino cristiano. Otra característica, se deleita en la ley de Jehová y tiene una obediencia no perfecta, pero sí sincera. ¿Me explico? Bueno, ya no estamos yendo a Romanos y eso es para el domingo, perdón. A mí una de las pedradas que sí me llegan es cuando dicen, hasta con el pensamiento ya estamos pecando. Ay, cómo me... Nada más con eso, sí, Señor, tienen razón, soy pecador. Es que mira, Y- Pandito, la Biblia enseña, las batallas se ganan o se pierden en el pensamiento. Si viene la tentación y en el pensamiento no la logras controlar, vas a sufrir derrota, porque ahí es, dice, hay que llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento, ¿sí? Pero para eso hay que fortalecerse espiritualmente. Pero si hay que andarte correteando para venir a los estudios o algo, pues entonces es más difícil, ¿no? Y por eso Mientras más somos, bueno conociendo la palabra de Dios, más más se van dando cuenta cuán pecador es uno. Ay, Armandito, me robaste lo que iba yo a decir. Pues más tiempo el pasamos pensamiento. de un Dios santo, ¿sí? Más pecadores nos sentimos, ¿sí? Sí. Decimos, ay, no, ya tengo este grado de espiritualidad. No, mientras No, más sabemos de nuestro Dios, más pecadores nos sentimos, ¿no? Pues Pablo mismo lo dijo, soy carnal vendido al pecado, ¿no? Y lo está diciendo un hombre espiritual. Mientras más espiritual eres, más consciente estás, pobre mosco o mosca, mira nomás. No, eso ya me picó varias veces. No, y además somos vasos de barro, ¿no? Porque Él nos moldea y yo, esa canción me encanta, cada que la oigo me hace llorar porque dice, moldéame, Señor, ¿no? O sea, si no, vuélveme a deshacer y vuélveme a hacer con tus manos, ¿no? O sea, es fascinante la verdad, porque reconocemos que estamos pecando. Y ya cuando, yo por ejemplo, cuando me pongo a orar, digo, ay Señor, reconozco que me equivoqué aquí, por favor, límpiame, purifícame, moldéame. Miren, No me dejes, no me abandones, porque si no estamos con Él, caemos rápidamente. Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Miren, mañana, ¿qué toca en el estudio del sábado? La paciencia. Y como a mí me toca enseñarlo, me puse a estudiarlo, obviamente. ¿Y saben qué? Me cacheteó el tema de la paciencia de Dios. Me metió 3, 4 bofetadas buenas. Si quieren sentirse abofeteados mañana, estén en el estudio de mañana. La paciencia de Dios. Hijo, qué bárbaro. Sí, nos da la oportunidad de arrepentirnos para poder estar ante su presencia. Sí, Dios es paciente con nuestro montón de pecados y nosotros nos pacientemos con un solo pecado que cometen contra nosotros, ya queremos cobrar venganza luego, por un solo pecado, y Dios aguanta todo nuestro montón de pecados y de todos con mucha paciencia. Bueno, ¿ya nadie quiere comentar? Una es la paciencia de Dios y la otra, ¿cuál era la resistencia de Dios? El otro atributo que vimos. No, la presencia. 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 Esta es paciencia. Que no tiene nada tiene que ver con presencia, es presencia, conocimiento adelantado, pero en realidad es el amor que gozamos de Dios de antemano.
Hablan de elección. Bueno, pues te paso el micrófono, Urielón. Sí, sí, claro que sí, mi Lulito. Te hemos extrañado, la verdad, ¿eh? Así que bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Yo también. Qué bueno que ya estás con nosotros. Me da Pero gusto ya que estés está- con nosotros. Pero sí me he estado alimentando, gracias a Dios. No he dejado de alimentarme. Gracias a mi Dios hermoso. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, Exactamente, que te Sí, has sí, estado sí. alimentando perfectamente porque tienes el mercado del Carmen ahí cerquita y vas a los guaraches. Eso escuché. No, el mercado negro. Mercado Negro. Acá en Infonavit, perdón. Muy bien, hermanos. Pues vamos a hacer una oración y vamos a terminar este estudio. Inclinamos nuestro rostro y te damos la gloria y la honra a ti, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque has puesto tu mirada en todos tus hijos, Señor Padre mío. Nos has dado la oportunidad de creer en tu bendito Hijo Jesucristo, Señor Padre bendito. Gracias por todos esos estudios, Señor mío, que nos regalas, Señor mío, por medio de que tú utilizas a Juan Carlos y a todos los que dan los estudios, Señor mío, para que podamos aprender, Señor, para que podamos alimentar el Espíritu, Señor mío. Sabemos que contigo somos triunfadores, Señor Padre bendito. Te pido, Padre mío, que seamos constantes en el estudio, en la oración, Señor Padre mío, que es importante, Señor mío. Gracias por todas estas oportunidades que nos das día a día, Señor Padre mío, por la oportunidad de despertar, de abrir los ojos, Señor, de ver la luz del día, de ver a todos nuestros seres queridos, Señor Padre bendito, y de saber que, ver tu creación y de saber que tú eres el dueño de todo, Señor Padre bendito, que tú eres fiel, Señor mío, tú eres bondadoso, eres justo, Señor mío, pero también eres celoso, Señor Padre bendito. Gracias porque nos has dado este conocimiento, Señor Padre bendito, cada quien a su capacidad de cada uno, Señor mío, pero hemos entendido, Señor Padre bendito, que tu bendito Hijo Jesucristo es la vida y es nuestra salvación, Señor, es vida eterna, Padre Santo, Santo, Santo. En esta noche, Padre bendito, quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí integrados, Señor Padre bendito, que nos bendigas, que nos sigas dando hambre de ti, sed de ti, Padre bendito, para que podamos seguir adelante, Señor Padre bendito, y por Armandito, que dio el estudio, que lo bendiga, Señor Padre bendito, y que siga aprendiendo, porque así también nosotros seguimos aprendiendo de él, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, por estos momentos, Señor mío, y te pido que podamos esta noche descansar, Señor mío, y que nos des la oportunidad de mañana, de poder dormir bien esta noche, que lleguen todos nuestros hijos, familiares a los hogares, Padre bendito, con bien, y que podamos mañana estar en tu estudio, Señor Padre bendito, que nos das y nos regalas nuevamente, Señor mío. Gracias, todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.